Bueno, yo quisiera en esta hora pues compartirles un poquito, vamos a hablar un poquito acerca de los asesinos de nuestro tiempo de oración. Hay algunos que ya pues prácticamente no, algunos cristianos no están teniendo compañerismo con Dios en absoluto, porque pues ha habido algunos agentes que han estado estropeando la comunión con Dios, y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Bueno, aquí hay algunos de ustedes que trabajan mucho y que le hayan a la mecánica. ¿A cuántos les han batallado con las baterías? Todos hemos batallado con las baterías. De repente el carro no prende o nada, y luego ya cuando checamos resulta que la batería está llena de como un sarro blanco. ¿Cómo le quitas ese sarro, Martín? Por lo menos con agua, ¿verdad? Algunos dicen que con una Coca-Cola. Sí. Bueno, allí en Santiago capítulo 5 versículo 16, allí dice la palabra de Dios: la oración del justo puede mucho. Y hermanos, realmente no sé por qué, pero me temo que así como un vehículo no arranca y no da ni clic, así hay algunos hermanos cristianos que no dan ni clic, no arrancan, no carburan, o no arrancan, ¿verdad? No tienen comunión con Dios. Por eso de ahí también vemos el asunto de matrimonios conectados, ¿verdad? Que no se trata de que necesitas comprar otro auto, lo que necesitas es que se conecte, que haya contacto, ¿verdad? Con la batería, para que pues el motor de arranque pueda hacer funcionar la máquina. Entonces la corrosión va siempre a bloquear la electricidad. Mientras haya ahí corrosión, pues va a ser muy difícil que el motor reciba la electricidad suficiente para poder arrancar. Así también yo creo que nosotros, si no tenemos cuidado, hay algunas cosas que van a bloquear nuestro tiempo de oración, como sucede en el caso de los vehículos. Mientras no haya algo en el medio bloqueando nuestra conexión con Dios, pues vamos a tener buena comunicación. Pero si hay algo que está bloqueando, hay algunas cosas, pues sí va a afectar. O sea, no vamos a tener poder en nuestra vida, no vamos a tener ganas, vamos a estar sin fruto. ¿Por qué? Bueno, porque pues ese sarro pues es una suciedad que impide que se tenga contacto. Así que, hermanos, yo quisiera que pudiéramos ver tres cosas que son muy comunes, que matan y nos aíslan de nuestro tiempo de oración. La mejor manera de no tener basura espiritual que obstaculice nuestra vida de oración es evitándola. Pero si no la hemos podido evitarlo, lo mejor será limpiarlo lo más pronto posible. Yo quiero que veamos algunas cosas que están bloqueándonos, que nos están estorbando, que están matando nuestro tiempo para orar. El primer asesino, y vamos a buscarlos como los 10 más buscados para acabar con ellos y no permitirles, ¿verdad?, que estorben nuestra comunión con Dios. El primero se llama pecados no confesados. Pecados no confesados.
seguramente este es el más común de los asesinos de la oración. Ahí el Salmo 66, 18 dice, ¿qué dice? Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Realmente Dios es santo y Él jamás va a tolerar el pecado en la vida de nosotros, hermanos. Esto es algo que tenemos que tener muy bien claro. El pecado siempre va a afectar nuestro tiempo con Dios. No nos va a permitir tener comunión con Dios. Lo malo es que nosotros no lo confesamos, o más bien no lo reconocemos. No reconocemos que hay pecados. Ahí los tenemos todos guardaditos, escondidos. Sí, Salmo 66, 18. ¿Quiere leerlo? Dice, si en su corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Muy bien. Entonces, gracias a Dios, la buena noticia es que nosotros podemos confesar nuestro pecado. El problema es que no lo confesamos porque no lo reconocemos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, bueno, Él nos perdona. Y la verdad es que ya pues son pecados olvidados, perdonados. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y lo confesamos delante de Dios, pues es un pecado que ya hemos puesto en sus manos y pues podemos tener la confianza de que realmente han sido perdonados. Sin embargo, muchas veces, aun cuando ya hemos confesado nuestros pecados, viene Satanás o otra persona y nos dice, hombre, tú eres bien pecador. Y incluso hace alusión a algunos pecados que nos conoce. Pero esa voz de acusación, ¿de quién creen que es? ¿Es de Dios o es de Satanás? Es de Satanás, no es de Dios, y no debemos escucharla, porque si Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y nosotros lo hemos confesado, bueno, debemos tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Entonces tengamos cuidado con eso, con pecados no confesados. ¿Por qué? Porque el pecado demanda la posesión del hombre, nos esclaviza. ¿Saben? ¿Qué es lo que hace el pecado, hermanos? El pecado lo que hace es nos aparta de la comunidad, nos mantiene alejados de los hermanos de la iglesia. Y entre más alejados estemos de la iglesia y de los hermanos, pues el pecado más destructivo va a ser. Sí. El aislamiento, hermanos, es lo peor. Es la posición peor que nosotros podamos tener. Porque decimos, no, pues es que, pues ya, no quiero que se enteren. Que nadie se entere acerca de mi pecado. No quiero que me pregunten acerca de eso. Pero muchas veces nos aislamos creyendo que es lo mejor. Sin embargo, la verdad es que queremos mantener algunos pecados ocultos ahí, en secreto. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Nos hace que nos vayamos a las tinieblas, cuando deberíamos irnos a la luz. Porque en la oscuridad el pecado va a agarrar más fuerza. Entonces, eso es
lo que logramos cuando tenemos pecados no confesados, de que nos aleja de los hermanos, nos aleja del Señor. ¿Sí? Evitamos recibir el beneficio de rendir cuentas. No queremos que nadie nos pregunte. ¿Sí? Por eso el pecado siempre trata de alejarnos. Y así estamos. Hay un refrán que dice: la oración evita que pequemos y el pecado evita que oremos. Y es cierto. Entonces, si hay alguien que no debemos permitirle en nuestra vida, es lo que dijimos, número 1, pecados no confesados. Hermanos, tenemos que reconocer que pecamos, ser honestos y sinceros, para que no perdamos la comunión con Dios y el poder de la oración. Porque la oración eficaz, el justo dice, puede mucho. Y vaya que necesitamos ahorita oraciones poderosas. Amén. Necesitamos milagros en nuestra vida. La salud de hermano Martín. Amén. Sí, que Dios intervenga. Entonces, hermanos, cuidado con ese asesino que se llama pecado no confesado. El otro se llama falta de fe. La falta de fe tiene un impacto increíblemente negativo en la vida del cristiano. En realidad, cuando nosotros oramos sin fe, pues ¿qué poder puede tener la oración sin fe? Ni el Señor Jesucristo pudo llevar a cabo milagros, por ejemplo, en Nazaret, por la falta de fe de la gente de allí. Ahí en Marcos 6, 1 al 6, es lo que dice. La gente no creía. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, allí nos revela en Santiago 1, 5 al 8 el efecto que le falta, o sea, el efecto de la falta de fe en la oración. ¿Qué dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Pida con fe, creyendo, confiando. Dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué tremendo, ¿no? Un corazón infiel, un corazón sin fe, un cristiano sin fe. Jamás obtendrá oraciones contestadas. Aquí nos dice, pida con fe, esa es la condición. De otra manera vamos a ser siempre personas inestables. ¿Has conocido cristianos inestables? A veces sí, a veces no. Depende del clima. Como dicen, son de Galeana, ¿verdad? De ganas. ¿Por qué son inestables, hermanos? Como las ondas del mar. Inestables. La fe es realmente un asunto de confianza en el Señor, que Él tiene poder. Por eso el Señor dijo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, la recibiréis. Creyendo la recibiréis. Es increíble, pero no sé por qué tendemos nosotros a creer más en otros antes que en Dios. Por ejemplo, no cuestionamos al que nos vende seguranzas, ¿verdad? Por ejemplo, estamos confiando en otros sin cuestionar, ostentando una fe que a Dios le agradaría recibir. Le tenemos más fe
a personas, a instituciones antes que a Dios. Por ejemplo, ¿a dónde vamos cuando nos enfermamos? Con el doctor. Vamos con el especialista. ¿Lo cuestionamos? No. ¿Lo conocemos? No. A veces por ejemplo, yo tengo, mi doctor se llama Chao, no sé ni pronunciarlo. Si me da una receta con su letra, ni le entiendo. Y luego voy allí a la farmacia y me da la receta. ¿Y qué hacemos con la receta? Pues me la tomo. O sea, ¿cómo le puedo creer a personas que ni conozco, que ni puedo ni leer ni entender? Sin embargo, le tenemos confianza hasta al farmacéutico que ni lo conocemos. Y luego si somos de los que no checamos realmente el nombre de... Ni le checamos, de así no la tomamos, ¿verdad? Cuando vamos a comprar también verduras y frutas, yo soy de los que de repente pues se me antoja algo, compro una fruta y no la lavo. Mi esposa siempre vive regañándome, ¿verdad? Bueno, uno tiene fe en la gente. Que ni siquiera conocemos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es mucho más fácil confiar en estas personas desconocidas que confiar en Dios? Cuando Él ha sido fiel, Él ha sido amoroso. ¿No es cierto? Hermanos, Él lo ha demostrado una y otra vez. Miren, la respuesta está realmente en dónde ponemos nuestra confianza. Mucha gente pone su confianza en sus amigos, en sus cónyuges, en su dinero o en ellos mismos. Así que confiemos en Dios, hermano. No dudemos de Dios. Él está en control. No entendemos lo que estamos viviendo, pero Él sabe. Tengamos confianza de que Él está en control de todas las cosas. El otro asesino que está impidiendo que cristianos oren y tengan comunión con Dios, están ahí, es la desobediencia. La desobediencia. No nos gusta que nos digan eso. Y luego más si somos patrones, ¿no? ¿Y quién se cree que me está diciendo? Pero 1 Juan 3, 21 al 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pediré la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí pongamos en círculo la palabra guardamos sus mandamientos. Esa es la condición de que debemos de cumplir para acercarnos a Dios. Si no obedecemos, hermanos, ¿qué ganas vamos a tener para orar? No tenemos, no nos sentimos ni con cara, ¿verdad?, para ir delante de la presencia de Dios. Por eso luego a veces cuando estamos en una situación difícil, nos cuesta, ¿verdad?, acercarnos a Dios. Entonces, si vamos a desarrollar una buena relación con Dios, madura, es necesario que nosotros seamos personas de oración. Personas de oración. Y para ser personas de oración, pues debemos obedecer. Si no obedecemos, pues ahí está esa basura que está impidiendo que realmente nos comuniquemos con nuestro Dios. No permitamos, hermanos, el pecado en nuestra vida, porque todo pecado pues es desobediencia. Y bueno, ¿qué dijimos? La falta de fe
pecado no confesado. Una vez quiero contarles una anécdota. Josué cuando estaba chiquillo, yo creo como unos, sé que serán unos 8 años, pues él tenía la tentación de probar el cigarrillo. Y un día pues él compró un cigarrillo y para poderse esconder se subió al árbol, a un árbol que había en la casa allá en Copla, y estaba así escondido porque había muchas hojas, y en eso llegué yo. Pues simuló que todo estaba tranquilo, ¿no? Como si nada. No, pues, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo está? No, pues aquí. Pero estaba escondiendo el cigarro. Y ya me hizo otras preguntas. Papá, ¿me llevas al circo? O sea, con tal de que, pues distraer, ¿verdad? Pero pues estaba saliendo el humo por atrás de su espalda. Y a veces así sucede con nosotros. Puedo imaginarme, ¿no? De que realmente tenemos que entender que nunca hagamos una petición mientras al mismo tiempo tratamos de ocultar el humo espeso de la desobediencia que está saliendo a nuestras espaldas. Gracias a Dios que esa fue una tremenda enseñanza para él, ¿verdad? Creo que esa fue la primera y la última vez que lo hizo. Así que, hermano, no podemos pasar por alto nuestra desobediencia, aun cuando tratamos de distraer a Dios con otras cosas, ¿verdad? Hay que ser obedientes a su palabra. El otro asesino que está matando y mantiene a algunos medios muertos, y no es que completamente muertos en cuanto a su tiempo de oración, es la falta de transparencia con Dios. Falta de transparencia con Dios y también con la familia, con sus hermanos en Cristo. ¿Entiendes esto? Falta de transparencia con Dios. Hermanos, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos confesado a nuestra esposa si estamos muy expuestos a una tentación? No se lo decimos. Bueno, eso es falta de transparencia. Porque si hemos estado todos en un momento de tentación fuerte, ¿no? Incluso cuando podemos estar muy enfermos y a veces no somos capaces de pedir oración. Algunos ya hasta pues tienen bastante prejuicio, que no quieren decir, nomás dicen pues petición especial, y no quieren decir porque pues no quieren que nadie sepa qué está pasando. Incluso algunos, por eso a mí me da tristeza, ¿verdad?, que tengamos el tiempo de oración y son pocos los que tienen el tiempo de oración, porque no queremos ser honestos. Y la falta de transparencia con Dios, eso es algo que nos está impidiendo, hermano. ¿Quién tiene ganas de, si tú estás diciendo, no, pues no quiero ir a la oración porque allí digo una petición y ya todo el mundo se entera de que tengo un problema, que tengo una enfermedad o tengo una situación difícil en mi trabajo? Pero saben, hermanos, que cuando nosotros somos transparentes con Dios nos da la victoria más fácil. Yo les puedo confesar de una situación. Cuando era recién casado, estábamos todavía en Victoria, Tamaulipas, ahí ministrando. Y pues a mí siempre me ha gustado visitar, y una vez llegamos a una casa y no sé cómo estuvo la cosa de que, pues ustedes saben bien que siempre luego de pronto hay mujeres que se malsientan, se cruzan de piernas, y algo pasó que me afectó tanto que era una cosa que seguramente era algo
una fuerza del enemigo que, por ejemplo, que me estaba impidiendo a mí cantar, dirigir, enseñar, predicar, porque si miraba a esta persona, pues sentía, le cuenta como que una atracción fuerte, pero fuerte. Yo le tuve que confesar a mi esposa eso que estaba pasando. Y fíjate que cuando lo hice, fue lo mejor que pude hacer. Porque así pude tener una aliada más que me apoyara en oración. Y también lo confesé con otros hermanos pastores. Cuando nosotros, hermanos, somos transparentes en lo que estamos viviendo, podemos, no es que tengamos enemigos, hermanos, tenemos aliados que pelean juntamente con nosotros, y ya no estamos solos. ¿Entendemos eso? Sí. Entonces la Biblia dice, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16, y orad unos por otros para que seáis perdonados. Orad unos por otros. Entonces, si queremos transparencia delante de Dios, hermanos, Dios puede sanarnos, Dios puede limpiarnos. Díganme ustedes, ¿qué hombre hay perfecto en esta tierra? ¿Alguien que será que nunca tiene ninguna tentación a alguno de nosotros porque nunca hemos sido honestos y sinceros con nuestra esposa o con los hermanos? Nunca hemos necesitado, hermanos, sí. Pero sabes que este prejuicio de que no quiero que sepan, que porque se van a enterar, eso es algo que nos va a impedir orar. Y que también, pues, no solamente nosotros, nos va a matar ese deseo de orar, sino que esa actitud también va a dificultar que nosotros podamos restaurarnos espiritualmente. ¿Sí? Entonces, la transparencia ayuda a otros porque les muestra que no están solos en sus dificultades. Aquí tengo lo que dijo alguien, Dietrich, dice, en la confesión, la luz del Evangelio penetra en las tinieblas y la reclusión del corazón. Debe llevarse el pecado a la luz. Lo inexpresado debe comunicarse y reconocerse francamente. Todo lo secreto y oculto debe manifestarse. Es una dura lucha hasta que se admite el pecado con sinceridad. Pero Dios rompe las puertas de acero y las rejas de hierro. Nuestro hermano rompe el círculo del autoengaño. Un hombre que confiesa el pecado en presencia de otro hermano sabe que ha dejado de estar solo. Experimenta la presencia de Dios en la realidad de la otra persona. La parte más difícil de ser sincero es la confesión. El yo se convierte en una piedra de tropiezo y obra el temor de dañar nuestra imagen. O sea, tenemos miedo a que se dañe nuestra imagen. Cuando nuestros hijos hacen algo que no está bien, a ellos les cuesta pedir lo siento, o sea, decir perdón o discúlpame. Y tenemos nosotros que estarles diciendo cada rato para que ellos aprendan, ¿no? Pídele disculpas a tu hermana, pídele perdón. ¿Por qué pasas así? Mira, él es una persona que merece respeto. Pídele con permiso o pídele disculpas. Entonces, hermanos, la transparencia puede ser algo que nos esté impidiendo realmente tener unas oraciones potentes. La oración del justo puede mucho.
También, y bueno, esta es por lo menos la que tengo 10 aquí, cosas que impiden o que matan el espíritu de oración, de comunión con Dios. Pero vamos a mencionar solamente 5 para que así, si podemos tener algún comentario, pues me gustaría escucharles. El otro asesino de la oración se llama falta de perdón. Falta de perdón. En Mateo 18:21 se le preguntó al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y al que estaba diciendo seguramente creyó que estaba siendo muy generoso, ¿no? No, pues hay que perdonarle 7 veces. La ley hebrea exigía que las personas perdonaran 3 veces una ofensa. Sin embargo, Pedro creyó que estaba siendo generoso cuando se mencionaron 7 veces. Pero seguramente se sorprendió cuando el Señor, ¿qué le dijo? No te digo hasta 7 en el versículo 22, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, el perdón no se trata de matemáticas. El perdón es un asunto de actitud del corazón. No es una alternativa de palabras. Ay, te perdono. Ay, como hay algunos, ¿no?, que dicen, bueno, pues si te ofendí, perdóname. Pero pues es algo que nada más sale de la boca, ¿no? Cuando realmente debe salir ¿de dónde? Del corazón. ¿Sí? Algunos dicen, pues sí, te perdono, pero no te olvido, no lo voy a olvidar. Cuando tú tienes un espíritu de perdonador, pues el Espíritu Santo nos da el poder para olvidar completamente, ¿no creen? ¿Sí? Entonces, hermanos, un espíritu perdonador es lo que pues deberíamos de tener. La falta de perdón. ¿Creen que es importante el perdón? El perdonar a otros, a nuestros hermanos, a los que nos ofenden. ¿Por qué será tan importante? ¿Saben dónde está la respuesta? En Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso es importante perdonar, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener, tarde que temprano, yo creo que todos los días tenemos necesidad de que se nos perdone algo. Por eso debemos de perdonar. Perdonar y ser perdonados son gemelos inseparables. Cuando una persona se niega a perdonar a otra, se daña a sí misma. ¿Por qué? Porque su falta de perdón se puede adueñar de ella y producirle amargura. O sea, la falta de perdón es algo que cautiva a alguien y lo mantiene esclavizado. Porque siempre lo tienes aquí en la mente, no lo puedes soltar. Y lo que causa es amargura. Cuando tienes amargura en tu corazón, pues la amargura misma te va a impedir ir a Dios en oración, porque estás enojado, estás molesto. No puedes orar. Y si oras, pues sales sin la bendición. Entonces el perdón no solo le permite a su corazón hacer lo bueno, sino también hacer un testimonio. El perdonar. Entonces, hermanos, esos son cosas que están matando el espíritu de oración. Yo siento la gran necesidad de orar, de que oremos realmente y no permitamos, hermanos, que
estos asesinos sigan matándonos nuestras ganas de orar. ¿Te acuerdas cuáles son? Número 1, pecados no confesados. Pecados no confesados. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo acerca de esto, hermanos? Que pudiera servir a lo mejor para afirmar la enseñanza a nuestras vidas. Pecados no confesados. Lo que dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, o sea, que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados No prospera. no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí. El otro asesino de la oración es la falta de fe. ¿Cuánta fe tienes? ¿Tienes suficiente fe? Dice la palabra de Dios que pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, pues es como una inconstante, ¿sí? Como las ondas del mar, inconsistente, hombre de doble ánimo, ¿sí? Falta de fe. Que Dios nos dé la fe, hermano. Vamos a orar por eso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y que no sea, estas cosas no hagan ese sarro que nos impide realmente estar bien con esa oración potente, ¿verdad? El otro sarro que impide que nosotros oremos es la desobediencia. ¿Sí? Cuidémonos de no hacer lo que Dios espera. Y si lo hacemos, bueno, confesémoslo. ¿Sí? La desobediencia. Y también la falta de transparencia con Dios. Hay que confesarlo, hermanos. Si tenemos algún problema, hay que reconocerlo, hay que confesarlo. Porque ¿saben qué? Yo creo que cuando tú confiesas a tu esposa alguna situación de tentación, ya prácticamente tienes el 50% de la victoria. Yo creo que hasta más. ¿Sí? Porque ya tú no estás solo, sino ya están, digamos, en la guerra, ya son 2 personas que están orando. ¿Sí? Por ejemplo, en este tiempo que hemos estado viviendo, yo inmediatamente cuando me pasó el asunto eso del vehículo que me da robado, pues yo sí pedí en oración antes a mis hermanos pastores, conciernes, y bueno, a ustedes también, pidiendo oración. Si no se podía solucionar, bueno, pues que Dios me diera gracia para poder soportar todo esto. La noticia, o sea, preparé mi corazón, ¿no? Yo no sabía qué es lo que iba a pasar. Realmente no pensé que iba a ser así tan feo de perder todo, pero sí llegué a pensar de que pues podía enfermarme, podía caer en una situación muy, muy triste. O sea, porque cosas así, hermanos, hay gente que se ha quitado la vida, o por menos, ¿verdad? O han abandonado el ministerio, o han dejado su esposa, o la esposa se enoja con él y lo tira por un tubo, ¿no? Pero gracias a Dios por sus oraciones, ¿verdad? El Señor nos ha sustentado y vamos a continuar adelante. ¿Sí? Amén. Entonces, se fijan, o sea que hay bendición, hermanos, cuando nosotros somos transparentes con nuestros hermanos y con Dios. Las personas que no son transparentes, que no lo confiesan, que se alejan, pues es lo peor que pueden hacer. ¿Sí?
Normalmente las personas que les gusta pecar, ¿a dónde se van? Al oscurito, a donde nadie los vea. Y es lo peor que podemos hacer, hermanos, alejarnos del cuerpo de Cristo. Necesitamos del cuerpo de Cristo. Necesitamos la intervención de oración de otros. Amén. ¿Sí? Y la última cosa que vimos es la falta de perdón. Hay que perdonar para que Dios nos perdone. Si hay alguien que nos ofende, pues ¿a cuántas personas más ofendemos? ¿Verdad? Muchas y muchas veces. ¿Algún otro comentario? ¿Son todos? Vamos a orar. Padre Santísimo, te doy gracias por tu amor y misericordia para nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, que nos das para estar aquí alrededor de esta mesa. Y Señor, poder pues atender a estos puntos tan importantes en nuestra vida de oración. Señor, sabemos que la oración del justo puede mucho. Y Señor, estamos requiriendo, Señor, pues más hermanos que oren fuertemente con oraciones poderosas. Señor, sin embargo, pues podemos ver, Señor, que hay enemigos, hay asesinos, Señor, que han acabado con la oración en algunos, como es pecados no confesados. Quiero rogarte, Dios, que tú nos permitas a nosotros tener el valor y la fe, la humildad para reconocer cuando hemos pecado y confesarlo delante de ti, Señor, porque sabemos que si no lo confesamos, pues no vamos a prosperar. Y también te ruego, Dios, que nos des más fe. No queremos dudar, no queremos estar como que sí, como que no. Señor, queremos estar bien confiados en ti, Señor. Que podamos recapacitar, Señor, si estamos a veces confiando más en gente que ni conocemos, Señor, y no estamos confiando en ti. Perdónanos. Yo sé que eso sí es un pecado tremendo, Señor, que dudemos de ti y que no creamos en tus promesas. Señor, socórrenos, límpianos de toda maldad, quita todo ese sarro de desobediencia, ese sarro, Señor, que nos está impidiendo, Señor, comunicarnos contigo porque nos sentimos mal, porque estamos haciendo mal, sabemos que estamos haciendo mal y todavía ahí estamos queriendo como distraer, Señor, a la gente, haciéndoles creer a ti y a la gente que estamos bien cuando estamos desobedeciendo. Señor, socórrenos. Límpianos, sánanos con tu sangre preciosa. También, Señor, queremos ser transparentes. No queremos allí, Señor, mantenernos aislados, Señor, sin poder comunicarnos con nuestros hermanos. Como tu palabra dice, confesaos unos a otros nuestros pecados, orar unos por otros. Señor, ayúdanos a ser pues unos aliados en oración, pelear juntos con nuestra esposa, los unos con los otros, Señor, interceder delante de ti, como dice tu palabra, confesando nuestros pecados unos a otros, perdonándonos. Señor, ayúdanos, quita ese sarro, Señor, de la falta de perdón. Señor, no queremos vivir con ese resentimiento, no queremos, Señor, vivir con esa amargura, esa falta de perdón, Señor, sabiendo que cuántas veces nos ofendemos nosotros, Señor. Señor, danos ese carácter para perdonar y tener ese gozo de poder acercarnos a ti, Señor, a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, bendice a mis hermanos. Te necesitamos, Dios, como varones en nuestro hogar, en nuestra familia. Permítenos ser un ejemplo, un testimonio. Y Señor, que podamos ser hombres íntegros, que te aman, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, Señor, socórrenos, llénanos de ti, Señor. Queremos
caminar contigo, queremos tener el poder de la oración en nosotros, queremos mantenernos, Señor, muy cerca de ti. Quita todo cochambre, toda basura, toda suciedad en nuestras vidas, Señor, que nos estén impidiendo, Señor, tener pues un ministerio de oración eficaz. Señor, reconocemos que estamos faltando, Señor, porque todas estas cochambres y cosas, Señor, en nuestra vida no nos están permitiendo tener esos ministerios de oración, Señor. Padre Santísimo, en el nombre de Cristo oramos, pedimos tu bendición. Levántanos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Amén.